Pamela Demes. ¿Cómo estás, Pamela? Te habla Narela y Nico de Aire Fresco. Hola, Narela y Nico, y hola a la audiencia también. Buenos días. Muy buenos días. Buen... Pamela, como para poner en sintonía a la audiencia, ¿qué está pasando en Chubut y por qué inicia esta protesta que se desarrolló el 1 de mayo? Bueno, en Chubut los docentes y las docentes estamos en pie de lucha con un plan de acciones que viene desarrollándose hace un mes. El 11 de abril salimos por primera vez a la calle acá en Puerto Madryn y después se fue replicando en el resto de la provincia porque fue nuestro segundo mes consecutivo en el que cobramos ya pasados todos los vencimientos de tarjetas, servicios y demás. Cobramos un día 10 hábil. Entonces, cuando la normativa dice que es al quinto día hábil, el máximo para poder cobrar. Entonces, entre sueldos de miseria, rozando la indigencia, y atrasos salariales, con una masa trabajadora que también está discutiendo su estabilidad en su puesto de trabajo, esto desequilibra a todas las familias docentes, porque la mayoría está o endeudada o bueno, paga un alquiler que también tiene punitorios, pagar con retraso. Hay mucha gente que no solamente está endeudada para comer, comprando con la tarjeta, sino que hay deudas con préstamos bancarios, con prestamistas, con la familia, mucha gente que vive en alquileres compartidos con otras personas porque no puede alquilar, digamos. Es una situación en general de vulneración de los derechos de las propias personas trabajadoras, pero además como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pensando en el rol primitivo del docente, formador de las nuevas generaciones, de los ciudadanos y ciudadanas de bien. Estamos hablando de una contundente violencia institucional que, bueno, en principio se reflejó con 2 meses de atraso de los pagos y con paritarias a la baja. Nosotros y nosotras en 2018 frenamos toda la provincia porque, de nuevo, salarios a la baja, no tuvimos una compensación salarial, sí un aumento al salario, pero no una compensación a la canasta, al costo de vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre el aumento y la recomposición? El aumento, bueno, por ejemplo, los aumentos que nos están dando último es un 1,2%, que en la mayoría de los salarios de mis compañeros y compañeras no representó más que 20.000 pesos, 1,2%. Claro. Ese fue el aumento por decreto, además, ni siquiera por paritaria, por decreto de la provincia, fue un aumento. La recomposición salarial es decir, bueno, está bien, la masa de trabajadores y trabajadoras está cobrando 700.000 pesos por un salario testigo de 20 horas, 700.000 pesos. Claro. En la Patagonia, que tenemos muchos más costos, incluso en Madryn tenemos el valor de la luz más caro que en todo el país. Claro, Hay gente que paga tiene hasta sentido. 200.000 pesos de luz. ¿200.000 pesos? ¿Sí? De luz. No, solo luz. Tremendo. Y te hago una consulta, Pamela. Retraso que hubo en los pagos desde el gobierno, desde el ministerio, ¿se dijo algo de por qué fue? ¿Cuál fueron sus...? No. Ellos actúan con total normalidad de esta violencia institucional que ejercen sobre toda la masa trabajadora, porque somos educación los que salimos ahora, pero están en paritarias con el resto de los sectores estatales. Y, por ejemplo, a policías ayer cerraron con 28.000 pesos en 3 tramos. Es un chiste. A salud le cerraron en 8% el aumento anoche. O sea, todo el sector estatal está, además de precarizado, violentado económicamente, ¿no? Claro. Entonces,
bueno, empezamos a salir a la calle el 11 de abril y los gremios se abrieron completamente. Tomamos la iniciativa democrática de en asamblea organizarnos como autoconvocadas, Uh-huh. y tuvimos el miércoles pasado una reunión paritaria en la que no se llegó a nada. El aumento sería un 2% que ofrecían. Hoy se vuelve a tener una reunión paritaria dentro de una conciliación obligatoria en los márgenes más horribles, porque es una conciliación obligatoria en donde el Estado es juez y parte, porque lo determina la Secretaría de Trabajo provincial. Entonces, esto es una violencia institucional de parte del Estado de Chubut y, como decía tu compañero al principio, Santa Cruz también se levantó, el sector docente, y ahora Río Negro. Uh-huh. Estamos todos en la misma, con salarios muy por debajo de las canastas básicas, que nosotros, hablando de recomposición salarial, solicitamos un 130% de aumento en el básico, porque siempre terminan negreando y poniendo aumentos a ítems que no suman al sector jubilados, por ejemplo. Entonces pedimos un 130% al básico para hacer una recomposición salarial que no hemos tenido en todos estos años. Incluso en plena pandemia, el Estado nos ha denegado el cobro. Estuvimos 6 meses sin cobrar con normalidad. Nos pagaban en cuotas el salario del mes y nos habían dividido en tramos de quienes cobraban primero. Los que tenían sueldos más pequeños eran el primer rango de pago, y así fue una vergüenza en plena pandemia, todos encerrados sin un mango, los trabajadores, y conectados a dar clases por la virtualidad que se manejaba en ese tiempo. Esa es el arrastre, digamos, de la situación en Chubut. Sí, muchas gracias, Pamela, por ese informe. Permitime preguntarte, ¿por qué la conciliación es obligatoria? Lo estableció así el ministro. Los gremios no aceptaron, pero tampoco lograron establecer una paritaria que beneficie a la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, como no se llegó a ese acuerdo, suspendieron antes de llegar a la paritaria, el Estado suspendió antes de llegar a la paritaria, el Estado pidió una conciliación obligatoria por 15 días, todavía estamos dentro de ese rango, y se están llevando adelante estas reuniones la semana pasada y este miércoles para ver si se llega a un acuerdo, pero los acuerdos son muy por debajo de los costos de vida y en segunda instancia el valor de los ajustes por inflación o IPC y demás son mucho más inferiores. Claro. ¿Y es solo el sector docente el que se está manifestando, el que está haciendo huelga, o hay otros sectores? No, por eso les decía recién, sí. Están con paritarias con salud, así que salud está ahora, tomó anoche el ministerio, estaban ahí todos los trabajadores y las trabajadoras. Hay un clima de mucha revuelta. De hecho, hay una crisis institucional, política, fuerte. Muy fuerte, en la que ni siquiera los gremios de la educación están sosteniendo a los trabajadores y las trabajadoras que estamos reclamando por el salario. Nosotros ahora, lo denominamos el faltazo. Desde la semana pasada estamos haciendo un gran faltazo y nos adherimos al paro de CTA Autónoma, que es el único gremio en la provincia que está sosteniendo la lucha de los trabajadores y las trabajadoras docentes. Después ningún otro gremio, más allá de que sean cooptados o no por el gobierno,
el ministerio, no nos están amparando con las medidas de fuerza de llamado a paro. Claro. Ese es el nivel de diálogo y de violencia que estamos teniendo hoy los trabajadores y las trabajadoras, que no es solo económica, sino que es una violencia simbólica y de falta de representatividad de las instituciones que deberían hacerlo, muy grande. Es muy preocupante lo que sucede, sí. Pamela, te hago una consulta. Recién nos contabas que la convocatoria para el 1 de mayo de la protesta había sido de autoconvocados, digamos. Contame un poco en qué ciudades se estuvieron movilizando y qué pasó el 1 de mayo. Tengo entendido que hubieron acuartelamientos de parte del gobierno y que se puso un poco candente ahí la cosa. Le recordamos también a la audiencia que el gobernador de Chubut es Ignacio Torres y bueno, ahí estuvieron los docentes con otro sector, ¿no? Manifestándose, tengo entendido. Sí, Ignacio Torres es pro, es macrista y tiene una clara línea mileísta en su forma de gobierno, por más de que su publicidad muestre a un chico revolucionario de centro izquierda, quizá, vamos a ponerlo así. Ignacio Torres es eso, la verdad que ha colaborado y colabora con las políticas nacionales de saqueo de la provincia. Todos sus legisladores nacionales han votado a favor de las políticas extractivistas que impuso este gobierno nacional. Eso hay que aclararlo. Sí, venimos, ya te digo, desde el 11 de abril en la calle. Hubo varios momentos de tensión, de toma del Ministerio de Educación, de represión el miércoles pasado por parte del gobierno a las trabajadoras y trabajadores docentes. Hubo gases lacrimógenos, la policía, que es otro sector que recién les decía, les van a aumentar 28.000 pesos. Claro. La policía pegándole a docentes para cubrir a ministros y subsecretarios dentro de lo que fue el marco de la paritaria del miércoles pasado. Y sí, anoche hubo hasta último momento trabajadores dentro de los ámbitos de los ministerios donde se están discutiendo los aumentos salariales. Es todo un mes completo de trabajadores en la calle, de trabajadoras en la calle, reclamando por algo básico que es poder llevar de comer a tu familia, ¿no? Poder pagar un alquiler, que hay un gran aumento sobre el valor de los alquileres y lo que se denomina como violencia habitacional en relación a generar punitorios a las familias cuando se atrasan en los pagos y bueno, hay toda una vulneración de derechos que empieza con el salario y termina con cuestiones sociales y alimenticias que estamos muy preocupados y por eso sostenemos la lucha a pesar de que los gremios no estén bancándonos de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo se organizaron para el 1 de mayo? Lo que hicimos fue estar en la calle, convocar a las familias, convocar a la ciudadanía, que por suerte tenemos buena predisposición de las familias, siempre claramente desde un lugar de educadores, ¿no? Siempre estamos intentando mostrar, visibilizar cuál es nuestra realidad y la gente lo toma bien, porque además es muy sencilla la cuenta, con 700.000 pesos, con 20 horas, nadie sostiene una familia, y bueno, estamos en la calle desde que empezamos a notar que los sindicatos no se mueven y el Estado no está queriendo aportar respuestas concretas a nuestra cuestión.
Muy bien, Pamela. Tengo entendido que las movilizaciones fueron entre Leu, Rawson, Gaiman, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, ¿no? ¿Se sumó alguna otra ciudad o estas fueron las ciudades que...? Sí, se fueron sumando son ciudades más pequeñas, mucho más vulneradas también, porque sobre la cordillera hay otras perspectivas desde la cordillera, otra forma de afrontar la educación, ¿no? Con el frío, la nieve, es más complicado, pero se han sumado Esquel, Trevelin, Hualjaina, que son lugares muy pequeños, ya te digo, pero en Las Plumas también salieron los docentes a manifestarse, de costa a cordillera. Todos los docentes y de la educación se han movilizado, han mostrado su situación. Estamos en contacto con todas las ciudades, los pueblos y de la comarca, así que sí, es toda la provincia levantada. Bastante generalizado. Sí, reclamando esto porque, bueno, los números son muy sencillos y por ahí uno dice... bueno, trabajan 20 horas. No, son 20 horas el salario testigo de una docente de inicial o de primaria, es un turno completo, después vos te llevas un montón de trabajo a tu casa. Claro, que no termina ahí, ¿no? Eso por ahí la gente no lo entiende, que sale, cierra la llave del comercio y se fue, listo, se terminó. No, nosotros seguimos trabajando. Preparando las clases, corrigiendo. Claro, y en el sector que trabaja en secundaria es mucho más complicado porque nosotros decimos que somos trabajadores taxi, ¿no? Porque estamos unas horas en una escuela, otras horas en otra escuela, otras horas en otra escuela, y muchas veces no llegás a cubrir esas 20 horas de trabajo, entonces también, viste, hay una cierta inestabilidad. Y lo que hemos notado mucho en las asambleas y en lo que comparten los compañeros y las compañeras en sus testimonios es que empieza a darse fuertemente una uberización del trabajador docente, o sea, cuando no está trabajando hace Uber, cuando no está trabajando trabaja en un emprendimiento porque no llegamos a fin de mes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tenés multiempleo que genera menor calidad y de predisposición al laburo, porque vos estás necesitando, si volvemos a la pirámide de Maslow, necesitas comer, necesitas darle lo que necesita tu familia para funcionar en este sistema capitalista, y con tu salario docente, que te reclama muchas horas en el día, no te alcanza, entonces empezás a generar dinero por otros ámbitos, y ahí es donde también se desprestigia la labor docente. Vuelvo al principio, somos los formadores de los ciudadanos de este país, que hacemos a este país, y no nos menosprecian. Claro, y trabajan con un sector también bastante vulnerable, ¿no? Niñeces, adolescencias, es un sector ahí sensible, digamos. Sobre todo esto, y por otro lado, las familias de nuestros estudiantes también están siendo golpeadas por esta realidad, entonces no solamente se vulnera nuestro derecho como trabajadores y trabajadoras, sino que además se vulnera el derecho a la educación de nuestros estudiantes por una decisión del Estado de no resolver un conflicto que es una cuestión, no es solo salarial. Tenemos muchas escuelas que se caen a pedazos ediliciamente. Hay escuelas, yo trabajo en el sector secundario, en el nivel secundario, y hay escuelas que tienen material de 9º año, no conseguís nada para un 6º año con las especializaciones en los bachilleratos que tenemos en la actualidad, no tenés materiales. Yo misma, en la escuela donde trabajo, de hace muchos años, hice las mesadas de laboratorio porque el ministerio no las ponía y estaban trabajando los chicos y las chicas en mesadas de madera con quemadores de alcohol. O sea, sí,
Entonces, una escuela nueva en 2011, en 2017 con otra compañera trabajamos ad honorem para gestionar dinero y poder hacer mesadas de laboratorio y medidas de seguridad para la escuela que no tenía, o sea, los docentes realmente, por nuestro amor, nuestra vocación, estamos haciendo que las escuelas funcionen, que sean seguras, que sean lugares de acoger a niños y a niñas que ya están siendo vulnerados en otros derechos o en otros aspectos y no somos ni siquiera reconocidos en nuestro salario, ¿no? Entonces hay toda una dinámica de arrastre en esta provincia, por lo menos, que muestra un claro desinterés en la educación pública. De hecho, en los últimos años, sobre todo después de pandemia, que muchas cosas se acrecentaron, las escuelas privadas florecieron de una manera impresionante y hoy estamos viendo que un salario docente es igual casi a una cuota de una escuela privada que tiene más o menos el mismo valor que un monoambiente. Claro. Esa cuenta es tremenda, es tremenda. Pamela, bueno, muchísimas gracias y como para ir cerrando te hago una última pregunta. Te quería consultar si hubo algún tipo de respuesta por parte del gobierno nacional, si están siendo atendidos desde el gobierno nacional. No, para nada, no. Estamos intentando romper el cerco mediático para que el resto del país sepa en qué situación estamos sus conciudadanas y conciudadanos, pero el Estado Nacional claramente tiene una política que no contempla las necesidades de ningún ciudadano o ciudadana, y menos la educación. Estamos también con los reclamos de la universidad en una actitud caprichosa del gobierno nacional de derogar leyes y de derogar derechos en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, también estamos con esa lucha y necesitamos que la ciudadanía se acerque y se solidarice y pueda también sumarse a estas manifestaciones, porque es el futuro real, no las inversiones extranjeras financiadas por el Estado Nacional. Eso no es el futuro es la educación. El niño o la niña que tiene acceso a una buena educación de calidad, con docentes abocados solo a esa tarea, hacen a este país rico, no las inversiones extranjeras que terminan siendo financiadas por el Estado Nacional, como la megaminería, que es otra de las luchas que tenemos acá en Chubut, que bueno, que estamos en desacuerdo totalmente en toda la provincia desde hace muchos años ya. Muy bien. Bueno, Pamela, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, ahí en pie de lucha, ¿no? A seguir sosteniendo la lucha y la educación. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por el apoyo. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, acabamos de hablar con Pamela Demes, ella es docente del nivel secundario de la provincia de Chubut y estuvimos analizando lo que es la situación de los docentes en la provincia, el conflicto y las protestas que vienen organizando.